Hola jóvenes, bienvenidos a su curso de Introducción a la Ciencia de Materiales 1. En este momento vamos a comenzar lo que es la primera unidad y vamos a establecer una serie de relaciones con lo que es la historia y clasificación de los materiales. Para comenzar veamos la siguiente imagen, donde tenemos una serie de materiales muy conocidos por todos nosotros, que es típico verlos en nuestras casas, por ejemplo, lo que es la madera, en una puerta, incluso en algunas paredes propiamente, casas hechas totalmente de madera, algunas artesanías como lo son los ollitas de barro, en este caso, incluso pueden haber varios tipos de cosas que se utilizan para el hogar, hechas también de este material, lo que es textilería, en el caso de los metales también algunas artesanías importantes, también lo que son aleaciones de metales hechas para trabajar en la industria, también el vidrio, por ejemplo. Tenemos también lo que son algunos las hojas que utilizamos nosotros en nuestros cuadernos o para escribir también, los plásticos jóvenes, latas de aluminio, entre otras cosas, y procesadores o microchips utilizados bastante en la parte electrónica. Todo esto que tenemos acá, jóvenes, cubre una alta gama de materiales, ¿ok? Donde esto es muy común en la actualidad. Nosotros tenemos en nuestros hogares eh, varias cosas hechas de diferentes materiales, los televisores, lo que son algunos estantes, nuestra propia computadora, nuestros celulares, las paredes de la casa, la luz eléctrica también es todo eso que compone lo que son las lámparas, etcétera, están hechos de diferentes tipos de materiales. Ahora, hay una clasificación importante que vamos a ver más adelante de cada uno de estos materiales. Sin embargo, todos son importantes para lo que es nuestro diario vivir en lo que tenemos en la actualidad. Para comenzar, jóvenes, directamente con esto, vamos a ir viendo una evolución o un poquito de historia de lo que ha sucedido desde la edad de piedra hasta lo que se conoce como la famosa revolución industrial, donde se dio la mayor parte del apogeo con respecto a lo que es ciertos metales que vamos a ir abordando a medida que vayamos avanzando, no solamente en la clase, sino que también a lo largo de todo el curso del técnico universitario en metalurgia. En este caso vamos a comenzar con la famosa edad de piedra. Esta data de los años 3000 antes de Cristo aproximadamente. En ese momento el hombre primitivo, dice, desarrolló una gran destreza para crear armas punzocortantes tales como cuchillos, flechas y lanzas para defenderse de las bestias. Lo que sucedía que este tipo, jóvenes, de herramientas, no solamente para defenderse, también para subsistir, ¿verdad? Lo que era la caza, entre otras cosas. Lo que sucedía que este tipo de cuchillos o flechas o lanzas, jóvenes, estaban hechos básicamente como dice el propio título de nuestro primer parámetro histórico, de piedra. En ese caso el hombre neolítico, o sea, neo significa nuevo, jóvenes. O sea, hubo un momento donde el hombre pasó de la edad de piedra y descubre nuevos materiales. Entonces cambia básicamente la era de alguna manera. Se hace muy común el conocimiento de lo que es la arcilla, lo que es el barro, que se ablandaba al mezclarse con agua, miren. Y en ese momento, pues, el hombre en su afán por querer ir mejorando su calidad de vida, eso es algo que tenemos por naturaleza, los seres humanos, permítanme borrar aquí chicos, es ir siempre buscando comodidad a lo largo de que algo se descubre y generalmente no de manera intencional. Muchas cosas fueron descubiertas eh, por error, pero ojo, siempre basados en la curiosidad o en la necesidad de hacer algo. En ese caso el arcilla, perdón, básicamente la arcilla, o barro también le conoce, se ablandaba al mezclarse con agua y se podía, en ese caso, empezar a trabajar con él, hacer algunas figuras, etcétera, y con pasado el tiempo, a medida que se iba secando, este se iba endureciendo. ¿Ok? Así fue como posiblemente
se descubrieron cosas como lo que son las ollitas de barro, esos jarrones de barro que por cierto mantienen muy fresca el agua que se suele tomar, que actualmente se siguen utilizando. ¿Se imaginan desde qué año está todo eso? ¿Desde qué siglos, perdón? Todavía mucho más atrás. El ciclo dice de ablandamiento y endurecimiento se podía repetir una y otra vez al añadir agua, obviamente. Cuando se introducían los bloques de arcilla húmeda dentro de una hoguera, por un determinado tiempo, estos quedaban permanentemente endurecidos al enfriarse y eran resistentes al agua. Mire qué interesante. Ellos podían estar jugando con esa mezcla de arcilla y agua durante mucho tiempo y esperar que se secara. Pero al volverse a mojar, nuevamente este se ablandaba. Sin embargo, en ese afán, como decíamos, de lo que es ir buscando mejores situaciones de vida, pues a alguien se le ocurrió empezar a calentar eso con fuego. ¿Qué sucedía? Eso permitía que este material quedara todavía más endurecido y que al momento de quererle volver a echar agua para poderlo ablandar, no sucedía, el material permanecía igual. ¿Ok? En esa edad de piedra, jóvenes, obviamente, donde también se empezó a trabajar en el neolítico, lo que era la arcilla, la roca era el principal instrumento. Con este se fabricaban algunas puntas, ya sea para flecha o para lanzas, para poder practicar lo que era la caza, ¿verdad? Y la defensa incluso ante otras personas directamente. Uno de los monumentos más famosos históricos es Stonehenge, aquí por Inglaterra, ¿verdad? Cerca de Londres, si mal no recuerdo, en algunos kilómetros afuera de la ciudad, donde esas rocas o ese monumento de rocas fueron colocados de una manera muy interesante, ¿verdad? Viene siendo una de las maravillas del mundo en la actualidad de la época antigua directamente. Una vez que el hombre, jóvenes, empieza a dominar ciertas técnicas, pasa de la edad de piedra y en algún momento llega a lo que se conoce como la edad de cobre, que tiene básicamente el origen o la cuna de lo que es la metalurgia como tal. Esto data de los años 5000 a 1500 a.C. Ya el hombre neolítico descubrió que el cobre natural podía ser suavizado al ser calentado y endurecido al deformarse mediante martilleo. ¿Ok? De lo que nosotros conocemos muy bien como forja. El hombre en ese momento, pues al descubrir este material, en este caso este metal, se dio cuenta, basado en su anterior experiencia con respecto a lo que era la piedra, que incluía lo que era la arcilla en ese momento, que él podía empezar a trabajar estos materiales de alguna manera. En ese caso, pues el cobre obviamente desplazó a lo que era la piedra y se posicionó como el material preferido en esa época por el hombre, para fabricar ya sea, en este caso, herramientas y objetos ceremoniales. Ya el hombre también tenía un poquito más, bueno, ya ha existido bastante lo que es la parte de el misticismo y obviamente empezaron a hacer cosas para cultos y todo eso. Sin embargo, pasamos ya, jóvenes, de tener materiales como la roca para tener ya una herramienta un poquito más resistente, incluso más peligrosa, ¿verdad? Si en el momento se utilizaban como parte de armas, etcétera. Dice que sin embargo una vez que el cobre natural escaseó, el hombre se vio obligado a poner su atención en los metales contenidos en los minerales. Poco a poco, miren, obviamente al ver que no se podía encontrar fácilmente esas vetas de cobre en ese momento, que no se podía extraer tan sencillo como es en la actualidad, ¿ok? Entonces el hombre se vio necesario de enfocarse en otros materiales, o en este caso otros metales que por ahí iba encontrando. Sin embargo, jóvenes, el cobre es el que da pie a lo que nosotros actualmente conocemos como metalurgia. Sobre todo en lo que es la parte de lo que es la metalurgia, bueno, de hecho general, ¿no? La metalurgia física, la metalurgia extractiva y la metalurgia de transformación directamente. En este momento, pues el hombre trabajaba con este metal puro que encontraba en la naturaleza. Sucedió después, jóvenes, que en algún momento aparece lo que es la edad de bronce, que es donde ya
se da el desarrollo de aleaciones. El bronce es una aleación. De hecho, el bronce es una combinación de estaño, el símbolo en la tabla periódica SN, más cobre directamente, o cobre más estaño. Esto data de los años 2000 al año 0 antes de Cristo. Miren, ya nos estamos acercando a una época mucho más moderna. Los metales puros, como el caso del cobre, eran muy suaves para ser empleados como armas. Sin embargo, se intentaba hacerlo. Después, en algún momento se descubrió que al mezclar mineral de estaño, miren, y mineral de cobre, surgía un nuevo metal, algo conocido como una aleación. Esa aleación, jóvenes, se conoce en la actualidad como bronce. Y el nuevo material, en primer lugar, era más fácil de fundir que el cobre. Miren, interesante, al unirse el estaño con el cobre le da ciertas propiedades, pero era más fácil de fundir. Podía fluir más fácilmente entre los moldes sin hacer burbujas de gas. A medida que vayamos avanzando en nuestro curso de metalurgia, en nuestra carrera, perdón, de metalurgia, nos vamos a dar cuenta los problemas que nos pueden causar estas burbujas que quedan contenidas en el momento de lo que es el proceso de fundición o de aleación de los metales en este caso. También otra cosa importante que tenía el bronce es que se endurecía más rápidamente después de ser vaciado y podía endurecerse más mediante el martilleo. Entonces el metal, jóvenes, se volvió el material idóneo para la fabricación de armas. Interesante, ¿verdad? Siempre el ser humano, pues su principal elemento es la defensa. En teoría, defensa entre comillas, ¿verdad? Pero la idea era buscar siempre su alimento y el caso de las armas pues hacen referencia bastante a lo que es la caza, pero también se daba como parte de lo que era cuidar sus territorios, su zona, esa parte que siempre tiene el ser humano de propiedad, y estas armas pues servían para la guerra bastante. En este caso, jóvenes, esta aleación que se dio pues vino a cambiar nuevamente el estado de lo que es el desarrollo de los metales. Porque primero pasamos de una edad de piedra, chicos, a una edad donde se tenía un material puro, que se encontraba de manera natural, el cobre. Pero, obviamente, el hombre no estaba en ese momento capacitado para buscar más cobre a ciertas profundidades de la capa terrestre. Por eso en algún momento ese cobre escaseó. Y era un material muy blando que a veces pues no permitía utilizarse para ciertas prácticas. Sin embargo, al combinarse con estaño, con ciertas cantidades de estaño, empezó a obtener otras propiedades mucho mejores que las que tenía el cobre puro. Ese tipo de propiedades nosotros vamos a conocer bastante como propiedades mecánicas de los metales. ¿Ok? Pues una vez que tenemos ya un gran paso, miren, un gran paso hacia la edad de bronce, aparece lo que es un material muy importante, lo que es la edad de hierro, que data siempre los años 1000 antes de Cristo, y aquí ya pasamos a los años hasta los años 1950, no hace mucho después de Cristo, miren, hablando de una edad relativamente nueva, podemos decir. Ya en algún momento el hierro existía, pero no era un hierro de buena calidad, no era muy fácil de trabajar o utilizar. En ese caso, los hititas, que tenían su origen en Turquía, inventan accidentalmente una combinación con el hierro que tenían, el hierro base, y le llaman hierro bueno. ¿Qué sucedía? Que se calentaba el hierro dentro de un horno de carbón. Lo calentaban con el fin de poder, obviamente, darle forma a este hierro. Sin embargo, eh, una vez que tenían ya este hierro caliente, se martillaba la pieza para compactarla y se removía el óxido que se producía. Miren, se limpiaba el óxido en la superficie de ese hierro que era calentado en ese horno, obviamente, de carbón. Ya el hombre ya pues, antes de ser calada de piedra, tenía un gran invento, que era el fuego. Entonces, el hombre hacía esto repetidamente. ¿Miren?
calentaba el hierro en esos hornos de carbón y lo martillaba. Sin darse cuenta, jóvenes, sin darse cuenta que durante el calentamiento en esos hornos de carbón, aquí está el material clave para este proceso, los átomos de carbón en estado sólido se difundían hacia el interior del hierro, el cual estaba muy blando y permitía que ciertas partículas de carbón ingresaran. Incluso si se llegaba a que el hierro podía estar ya incluso en un estado líquido, pues era más fácil para el carbón difundirse. ¿Qué sucedía? Que que estas partículas de carbón en pequeñas cantidades ingresaban, miren, aquí tenemos estos átomos de carbón o estas partículas de carbón, vamos a decir partículas de carbón, ingresaban en la matriz de hierro. ¿Ok? Ellos lo hacían ellos no sabían lo que estaba ocurriendo. Pero estos átomos de carbón que entraban en esta matriz de hierro, jóvenes, se metían por ahí en algunos espacios, que más adelante vamos a retomar cómo se conocen esos espacios, estaban provocando cambios en este hierro. Y el hierro que antes, que originalmente se le conocía como hierro nada más, que no era muy útil para ciertas cosas, que también tenía ciertas propiedades que no eran muy maleables, incluso, bueno, sin embargo el hierro era mejor que lo que era el cobre en el aspecto de poderlo forjar por martilleo, etcétera. Se dio el caso que los hititas durante este tiempo, cuando estaban produciendo eso, pues sin darse cuenta produjeron lo que es un acero al bajo carbono, un acero con bajo contenido de carbono. Sin embargo, a pesar del bajo contenido de carbono, era un material de hierro mucho mejor que el hierro original que que ellos tenían como base. En pocas palabras, ellos pensaban que solo el hecho de estarlo calentando y en esos hornos de carbón mejoraba de alguna manera el hierro, ¿no? Sin darse cuenta que era el carbón propiamente, las partículas de carbón que ingresaban y se unían en una aleación con la matriz de hierro, quien permitía que se tuviera ese famoso hierro bueno, que en la actualidad se conoce como es un acero de bajo carbono, muy comúnmente conocido como hierro dulce también. Dice que nunca se descubrió que el carbón era responsable del famoso hierro bueno, sino fue hasta 1774, miren, ya hablando del siglo, entrando al siglo XVIII, después de Cristo, casi 3000 años después de que los hititas estuvieran haciendo esa práctica con esos famosos hornos de carbón. ¿Qué sucedía? Que este hierro bueno ya permitía formar materiales siempre dentro de la parte de lo que era para cultos, etcétera, o incluso ya materiales de defensa un poquito mucho más resistentes y obviamente más peligrosos, ¿verdad? Como lo son algunos tipos de cuchillos, eh, que eran herramientas también utilizadas para la guerra y obviamente para la supervivencia. Pero ya estamos hablando de la edad moderna, de una edad un poquito ya más avanzada, cuando se descubre que quien provocaba que ese hierro mejoraba sus propiedades era el carbón. Fue cerca de los años 1700, entre los años 1700 ya llegando a los años 1800, cerca del siglo XVIII. ¿Qué sucede? Cuando esto se da, cuando se descubre que el material de hierro se mejora con las partículas de carbón, nace algo que se conoce como revolución industrial, justamente a inicios de los años 1800. Terminando 1700 a 1800, en lo que se conoce como el siglo XVIII. La mano del hombre es desplazada por máquinas, se empiezan a construir máquinas, aparece lo que es el famoso, en su tiempo también, jóvenes, surgió lo que eran los barcos de vapor, ¿verdad? En la edad de hierro pues ya surgen ese tipo de máquinas, la metalurgia cobra nuevos horizontes, miren, se vuelve a fortalecer de una manera increíble, se da el desarrollo de lo que es los medios de transporte, lo que es el ferrocarril, creando las vías férreas, los ferrocarriles de su armazón de estructura de acero, se hacen los barcos de vapor también con su estructura de acero,
en cual el barco de vapor a través de carbón podía tener o recorrer grandes distancias. El hierro y el acero se utilizan en la construcción de puentes también, jóvenes. Se facilitaron las travesías comerciales entre las sociedades a lo largo de nuevos canales de navegación y carreteras, y desde donde se da el apogeo de lo que es la industria del acero. Ahí es donde inicia la famosa revolución industrial, donde el hombre en ese momento pues cambia su horizonte. Es un gran cambio el que se da en ese momento, jóvenes, ya que ya empezaron a surgir nuevas ideas, grandes ideas que vamos a ver a continuación incluso, grandes ideas de ciertos usos que se le podía dar a ese material muy, muy importante como lo es el acero. Eh, Surge también que una vez que ya se ha dominado, ha pasado toda esta etapa, jóvenes, pasamos desde la edad de piedra hasta la revolución industrial, empiezan a surgir nuevas ideas, nuevos usos de materiales. Eh, ya se empiezan a conjuntar más o se empieza a profundizar un poco más sobre dónde podemos emplear diferentes materiales. Aquí tenemos lo que es, o nace una clasificación muy general, que a mí me gusta mucho en particular. Después vamos a ver otra clasificación un poquito más moderna, vamos a decir. Pero esta me gusta porque engloba todo, todo en sí de lo que son los materiales que tenemos en la actualidad. La primera, jóvenes, son los metales, y obviamente eso incurre en sus diferentes aleaciones. Tenemos lo que son el cobre, el aluminio, el hierro, entre otros, y algunas aleaciones como son el acero, el bronce, el latón, muy utilizadas en la actualidad. También tenemos lo que son los cerámicos, directamente hablando, lo que son cerámicos. También ahí están involucrados lo que son vidrios y los vidrios cerámicos también directamente. Tenemos los polímeros, una gran gama de polímeros en la actualidad que nosotros conocemos como plásticos, pero ahí también intervienen muchas otras propiedades de los polímeros. También tenemos los materiales semiconductores, importantísimos para lo que es nuestro modo de vida en la actualidad. Y obviamente hay una gama que se conoce como materiales compuestos, donde los materiales compuestos en realidad es la combinación de de dos o más materiales de los otros que permiten obtener un material reforzado. Un caso muy particular es lo que nosotros conocemos en la industria de lo que es la construcción como el hormigón. Ese hormigón realmente es una combinación de una especie de esqueleto de hierro o de acero, donde se le echa una mezcla de cemento, pero que tiene grava también, y ese tipo de roca. Y todo eso combinado puede ser un material compuesto, sin embargo, no es el único. Nosotros vamos a enfocar en este caso en lo que son los metales y aleaciones. Y como ya se dieron cuenta, se va a dar una presentación, una exposición de parte de ustedes, donde básicamente van a hablar un poco de todos los demás materiales. Miren, que son los cerámicos, cómo entran en lo que es la categoría de vidrios y vidrios cerámicos, los diferentes polímeros, semiconductores y materiales compuestos. Ok, hablemos un poquito entonces nosotros de lo que son los metales y algunas aleaciones. Estos incluyen aceros, que ya sabemos nosotros que el acero es la combinación de hierro, este es el símbolo que aparece en la tabla periódica para el hierro, Fe más carbono. Realmente aquí el término sería más otros elementos, porque realmente los aceros tienen combinación básica de hierro más carbono, pero también hay otros elementos involucrados en muy pequeñas cantidades. También tenemos el aluminio, el magnesio, el zinc, el hierro colado, el titanio, el cobre y el níquel como los principales metales y aleaciones con las cuales se trabaja en la actualidad. ¿Qué es una aleación? Bueno, una aleación es un metal que contiene adiciones de uno o más metales o no metales. En pocas palabras, una aleación, jóvenes, tiene características totalmente metálicas, donde se combina un metal con otro metal o con varios metales o con otros elementos no metálicos, pero siempre interviene un metal.
Esa combinación que se da, jóvenes, genera lo que es una aleación. Ahora, más adelante en sus cursos posteriores se van a dar cuenta de que no se pueden combinar todos los elementos. ¿Ok? No podré combinar todos los elementos porque hay ciertas reglas que permiten que se den aleaciones. No todos los elementos quieren estar juntos o pueden estar juntos. ¿Ok? Así que no crean ciegamente que todos los elementos se pueden combinar. Realmente no, porque todo eso tiene que ver bastante con la estructura atómica y muchas otras condiciones importantes eh, del átomo, de su estructura, de cómo están su, su compactamiento, etcétera. En el próximo vídeo vamos a ver lo que es lo que es el átomo y vamos a dar una especie de introducción al mismo. De repente un repaso de algún curso de química que llevaron ya sea en secundaria o si ya lo llevaron a nivel universitario, pero si no, pues en secundaria siempre vemos algo de química. 3. En general los metales tienen buenas conductividades eléctricas y térmicas. Esto es algo muy particular de los metales. Los metales son buenos conductores eléctricos, pero también conducen muy bien lo que es el calor. ¿Ok? Es algo que también van a ir viendo a medida que vayan avanzando en sus cursos. ¿Por qué se da esto? ¿A qué se debe que un material, que un metal, sea un buen conductor eléctrico y térmico? Les voy a adelantar algo. Los que son mejores conductores de electricidad no son en sí aleaciones. ¿A qué me refiero? Aquellos metales que se han unido con otros metales o con otros elementos no metálicos no son mejores conductores eléctricos que un metal puro. De hecho, si ustedes ven el metal por excelencia, que es buen conductor eléctrico, que está en la línea de transmisión, con el que llega la electricidad a nuestra casa, están hechos de cobre. Miren, de cobre recurrimos a aquel material que le dio pie al inicio de lo que es la metalurgia. Perdón. Dice que los metales también y las aleaciones tienen resistencias relativamente altas, tienen rigidez alta, ductilidad o formabilidad en algunos casos, ya vamos a ver qué son esos términos, y resistencia al impacto, entre otras propiedades mecánicas que poseen los metales. ¿A qué se refiere con ductilidad? La ductilidad, jóvenes, es la capacidad que tiene un material de dejarse deformar, por eso el término o formabilidad, porque hay materiales o metales que son tan dúctiles que son capaces de dejarse deformar a plenitud. Pero hay muchas veces que no son tan dúctiles, sino que son más rígidos. Y si yo quiero deformarlos, entonces básicamente se fracturan. Eso es una cualidad que tienen algunos tipos de metales. El acero, que va a ser nuestra principal elemento de estudio, o aleación en este caso, tiene muchas cualidades. Lo podemos tener aceros rígidos, podemos tener aceros un poquito menos rígidos, más dúctiles, etcétera. De hecho, se conocen un poco más o cerca, mejor dicho, de 2000 clases de acero. ¿A qué me refiero con 2000 clases de acero? Que tienen propiedades mecánicas diferentes, que son utilizadas para diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos aceros que son utilizados en aviación. Tenemos aceros que son utilizados para hacer vehículos. Hay algún tipo de acero que trabaja en máquinas que producen electricidad. Hay aceros que también pueden resistir grandes impactos. Hay aceros que no, pero son muy buenos para soportar grandes cargas. Como por ejemplo, se han fijado ustedes que en los edificios o en las construcciones, en las columnas que se hacen, que son pilar básico de cualquier construcción, siempre tiene que ir reforzado con acero en su interior, en el interior de esa fundición de cemento o de hormigón. Miren qué interesante, ¿eh? ¿Ok? El acero, o en este caso los metales, jóvenes, los tenemos nosotros presentes en nuestra casa. Si ustedes se quedan en su propio cuarto, en su propia habitación, se pueden dar cuenta que de repente su puerta puede ser de metal. Si tienen una ventana y ven los marcos, dice, bueno, su marco es de un metal también, aluminio. De repente tienen alguna artesanía
bien bonita ahí en su casa, o sus padres, o con quienes vivan, de repente algo de cobre o de bronce. Tenemos la plata, nos gusta bastante la plata, el oro, miren, todos esos son metales. Sin embargo, no son los únicos que tenemos en nuestro hogar. Tampoco es que son la parte principal para lo que es nuestro modo de vida. No. De hecho, es un conjunto, jóvenes. Todos los materiales son importantes para para nuestra actual, perdón, forma de vida. En nuestra casa podemos ver madera, repisas, puertas, plásticos, un ventilador de repente hecho con plástico, puede estar hecho con hierro combinado. Vemos también, tenemos nuestras computadoras, nuestros celulares, donde hay microprocesadores, entre los materiales semiconductores, nuestro televisor, etcétera, jóvenes. Las paredes de la casa, todo, jóvenes, forma o entra lo que es la gran gama de lo que son los materiales. ¿Ok? Aquí tenemos un cuadro donde aparecen algunos polímeros, algunos cerámicos, composiciones y metales y aleaciones. Y hacen referencia a lo que es en la parte vertical, sí, al lado izquierdo, aquí donde acabo de dibujar esta llave, lo que es algo que se conoce como esfuerzo. El esfuerzo es la capacidad que tiene un material de soportar cierta carga a través de una determinada área, es lo que se va a ver también un poco más adelante. Y si nos damos cuenta, jóvenes, los que son menos resistentes, que con cualquier o con algo con pequeños esfuerzos se puede dañar, son los polímeros, seguidos por los cerámicos. Ahí nos van a explicar o nos van a dar también una buena charla de cuáles son los materiales polímeros y cuáles son sus características, al igual que los cerámicos. Mire, también tenemos algunas composiciones y obviamente los metales y aleaciones, que también hay algunos que no son tan resistentes, jóvenes, pero van en aumento hasta tener de los más fuertes, que tenemos lo que son aleaciones de cobalto, por ejemplo, o aceros de alto esfuerzo directamente, entre otros. Ok, aquí hay combinaciones. Arriba pues tenemos algunas aleaciones de metales como los más resistentes o los que más soportarían eh, una fuerza aplicada sobre ellos. Les mencionaba que en la actualidad la clasificación esta que vimos anteriormente, de estas cinco, que insisto, ahí está todo, está todos los materiales eh, incluidos, y es quizá, bueno, me gusta por compacta, pero sin embargo, también hay una clasificación en función que tienen estos materiales. Aquí, dentro de esta clasificación funcional, jóvenes, existen diferentes subdivisiones. Tenemos lo que es la aeroespacial, que incluye lo que son aviones y naves espaciales, lo que es los biomédicos, bastante para el área de la salud, los electrónicos, también los materiales que son dedicados a energía y ambiente. Ya vamos a revisar una clasificación de cada uno de ellos. También materiales magnéticos, materiales ópticos, materiales inteligentes y los materiales estructurales. Este es otro tipo de clasificación. Miren, jóvenes, estamos hablando de ocho formas de clasificar los materiales según la función que van a presentar. Con esta parte vamos a terminar, vamos a ver cada uno de ellos y vamos a dar algunas referencias, y con esto terminaríamos lo que es la parte de lo que es la historia de lo que ha venido evolucionando, perdón, para lo que es la metalurgia. Eso incluye desde la edad de piedra hasta la edad bueno, pasamos la edad del hierro y llegamos a la revolución industrial. Y después vimos también cómo se clasifican los materiales. Los aeroespaciales, bueno, como les mencionaba, en el caso de naves espaciales también y de eh, aviones, etcétera, este tipo de cosas. ¿Quiénes son en este caso los precursores? Pues los hermanos Wright, miren. Ellos utilizaron materiales ligeros como madera directamente en su estructura que hicieron, y una aleación de aluminio.
esa aleación de aluminio, jóvenes, que realmente ellos no querían hacer una aleación, sino lo que hicieron fue fundir aluminio para hacer un motorcito. Ese motorcito era el que le iba a servir para impulsar el avión. Mire qué interesante. Sucede que cuando ellos estaban fundiendo el aluminio, lo hicieron en un recipiente de cobre. ¿Ok? Eh, Obviamente el aluminio tiene un punto de fusión más bajo, y lo vamos a ir viendo, ya se los voy a anticipar, aproximadamente 660 grados Celsius. Es el punto al que funde el aluminio, o sea, que se convierte de estado sólido a líquido. Y ellos pues pusieron dentro de este molde de cobre aluminio. ¿Qué sucedía? Que ellos sabían, obviamente, por la experiencia, por la práctica de ese momento, que el cobre funde a una temperatura eh, mucho mayor, cerca de los 1040 grados. Y ellos obviamente querían fundir aluminio, pues decidieron, bueno, quiero fundir este material, este aluminio. Usemos este recipiente de cobre que tiene un punto que se derrita a una mayor temperatura. Una vez que se esté derritiendo el aluminio, pues vamos a vertir el aluminio en los moldes para tener lo que es nuestro motor. Sucede el caso que, sin darse cuenta, parecido a lo que pasó con los hititas, miren, se empezaron a desprender partículas, obviamente por el calor, de cobre. Y esas partículas de cobre, jóvenes, ingresaron en lo que estaba el aluminio derretido. ¿Qué sucede? Que esas partículas de cobre, jóvenes, se unieron con el aluminio para formar una aleación. Una aleación que resultó accidentalmente en algo mucho mejor que el aluminio puro en ese momento. ¿Por qué? Porque si no hubiese pasado eso que pasó de manera accidental, el motor no hubiese sido tan resistente. ¿Ok? Por lo tanto, ese vuelo, que les dejo de tarea cuánto duró para que lo veamos en la clase de sincrónica, en la clase que vamos a tener por videoclase, fue tan significativo que, aunque duró tan poco, fue la base para lo que nosotros hoy conocemos como la parte aeroespacial. Miren qué interesante, miren. Ojo, aquí habla de que el motor se contaminó, miren, con cobre. El hecho de que hablemos de contaminarse no es algo malo, simplemente se contaminó porque originalmente el aluminio era puro. Si nosotros algo que es puro le ponemos otra cosa, pues decimos que se ha contaminado. Pero vamos a cambiar ese término más adelante. ¿Ok? Vamos a diferenciar entre un contaminante y un dopante. Cuando hablamos de dopante es algo que mejora nuestras propiedades del material anfitrión, que en este caso es el aluminio. ¿Ok? Cuando nos referimos contaminante es que cuando se une, en vez de mejorar las propiedades que queremos, las está haciendo más no tan buenas. Así es el término. Está provocando unas propiedades mecánicas poco resistentes o que ya no dan funcionalidad en el elemento. Sin embargo, aquí hablamos de con qué contaminó, ¿verdad? Obviamente, miren, el recipiente, se desprendieron esas partículas y, sin darse cuenta, contaminó al aluminio. Sin embargo, eso fue muy bueno en ese momento, porque, sin darse cuenta, pues esa aleación hizo que ese motor fuese mucho mejor. Posiblemente ni siquiera hubiesen logrado despegar si no hubiese sido así, porque el motor se hubiese fracturado casi de inmediato. ¿Ok? Les dejo de tarea eso. También tenemos lo que son los biomédicos, que tenemos materiales como los huesos, los dientes, que están hechos en parte de una cerámica formada de una manera natural. Miren de qué están hechos, jóvenes. Hablamos de una cerámica, ya entramos a materiales. Pero hechos, formados de una forma natural, conocida como hidroxiapatita.
Entonces los huesos, joven, y los dientes son un tipo de cerámica. De hecho, los huesos también entran en la clasificación de materiales compuestos. Bueno, vuelvo y repito, eso les va a quedar a muchos de tarea para que nos ilustren un poco más. También tenemos los materiales electrónicos. Aquí entran los semiconductores, como los hechos de silicio, que también se nos va a ampliar durante las exposiciones finales, qué es el silicio y cuáles son sus propiedades, por qué es importante para lo que es el uso de placas integradas para chips de computadoras, por ejemplo, entre otros. Miren, ahí tenemos lo que son los materiales electrónicos. Tenemos la tecnología energética y ambiental. Obviamente, una de las más importantes que ha sido la energía nuclear. En este caso, la industria nuclear. Jóvenes, una cosa. Cuando hablamos de energía nuclear, no es energía mala. ¿A qué me refiero? No es energía contaminante, por así decirlo. Bien controlada, ojo, ¿verdad? La energía nuclear de hecho, entra dentro de las energías verdes que deberían ser amigables a la industria. Sin embargo, mal utilizada es un dañino, es muy, muy dañino, eh, sobre todo para las especies vivas, lo que son animales, personas, la vegetación, etcétera. En este caso, la industria también utiliza materiales como el dióxido de uranio y plutonio, que son combustibles, y varios otros materiales como vidrios y aceros inoxidables se utilizan en el manejo de materiales nucleares y desechos radioactivos. Estos, jóvenes, también es otra clasificación de los materiales, materiales que son utilizados dentro de la tecnología energética y ambiental. También tenemos los materiales magnéticos, donde entran materiales como los discos duros que usamos en las computadoras. Eh, se usan, perdón, también muchos materiales cerámicos, metales y polímeros también, ¿verdad? Algunas ferritas magnéticas, con el que se fabrican inductores y componentes para comunicación inalámbrica. Miren qué interesante, miren. Aquí tenemos un disco duro importante. Incluso las computadoras, jóvenes, si se han fijado, hay que tener cuidado, porque internamente también tienen unas combinaciones magnéticas muy importantes, sobre todo en los discos, ¿verdad? Internos que presentan. Por eso es que también se nos dice que acercar un imán muy potente a una computadora, pues es un problema, ¿verdad? Eh, la podemos dañar. Así que hay que ser muy cuidadosos con eso. También tenemos los materiales fotónicos u ópticos, muy populares en nuestra época. Eh, la sílice también utiliza de manera amplia para fabricar fibras ópticas. Miren, jóvenes, estas fibras ópticas, que son muy finas, incluso más delgadas o casi delgadas como un cabello, eh, están hechas de algunos tipos de polímeros que son capaces de transmitir lo que son energía, luz. De ahí el término fotónico, mire, luz. Y esa luz, jóvenes, que se transmite a través de esos fibras, esas fibras ópticas, por ejemplo, permiten lo que es la transmisión de lo que es información, joven. ¿Ok? ¿Se han fijado, han escuchado ustedes el término? eh, Pusieron internet en tu colonia, CIDER, o cerca de tu residencia, y es de fibra óptica. Importante, miren. La fibra óptica, esos canales, esas pequeñas hilos de ese materiales poliméricos, son capaces de transmitir lo que es información a través de luz. ¿Ok? También tenemos materiales inteligentes, los cuales pueden sentir o responder a un estímulo externo como un cambio de temperatura, la aplicación de un esfuerzo, un cambio de humedad o el cambio químico también. Esos materiales inteligentes también algunos entran ahí los materiales con memoria de forma, los cuales son capaces de recuperarse eh, o de regresar a su forma original cuando son expuestos a un cambio de temperatura. También es algo que en algún momento se va a ver por ahí en alguna de las clases. Y tenemos los materiales estructurales, que estos materiales están diseñados, dice, para soportar un tipo de esfuerzo. Se utilizan aceros, concretos y compuestos para construir edificios y puentes. Aquí es donde entra una gran gama, jóvenes, de, de utilidades de estos materiales. Importante, esta clasificación, muy interesante, una clasificación muy
muy específica de dónde se utilizan los materiales, de dónde caen, en qué tipo eh, en cualquiera de estos tipos de clasificaciones. Sin embargo, todos estos materiales jóvenes utilizados aquí radican en estos cinco metales y sus aleaciones, o algunas aleaciones, perdón, sí, cerámicos, que ahí también están los vidrios y vidrios cerámicos. Esa parte de la exposición está separada, ojo. Alguien se va a enfocar en cerámicos y otros en vidrios y vidrios cerámicos. Los polímeros, los semiconductores y los materiales compuestos. ¿Ok? Hasta aquí, jóvenes, tenemos lo que es una introducción eh, muy concreta de lo que ha venido siendo al paso de la historia eh, la gran importancia de los materiales. Eh, Quiero que por favor vean también los siguientes vídeos que les voy a compartir a través del campus, donde ustedes pueden reforzar un poquito estos temas. Voy a dejar dos vídeos para esta unidad que también quiero que vayan revisando. No se olviden que deben entrar a hacer sus aportes también al foro. Ok, a hablar de que de repente alguien quiere ampliar un poquito más de materiales magnéticos, entonces le pareció interesante, alguien quiere meterse a otro tipo a lo que es tecnología energética, a alguien le gustó esto de investigar algo más sobre las fibras ópticas y nos puede ampliar un poco más. Traten de hacerlo bajo las sugerencias que ahí se dan. Al igual que por favor empiecen a trabajar en el glosario. En el glosario ustedes van a colocar si quieren cualquier tema o palabra que aquí se esté dando. Recuerden que también falta otra presentación eh, donde vamos a hablar también de lo que es el átomo. Todos esos términos son válidos. Un mínimo de 5 por persona. Por favor, revisen lo que hacen sus compañeros, léanlo. Vean que ustedes tampoco lo van a repetir porque alguno ya se tomó ese concepto. Los primeros que lo hagan obviamente van a tener prioridad porque van a poder buscar casi todos los conceptos están a su disposición. Ok, cualquier duda o consulta, ya saben, pueden escribirme a través del grupo que tenemos de WhatsApp o también directamente al foro, que también vamos a estar entrando, donde podemos debatir ciertas cosas y prepararnos para nuestras clases sincrónicas. Por los momentos, esas fechas yo se las voy a establecer. Así que, gracias jóvenes, pasen un feliz día, éxitos, bendiciones.